Les decía, hace un rato nomás estuve hablando con el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. Durante los últimos días, varios políticos del oficialismo, de la oposición, estuvieron hablando sobre la posibilidad de una reforma constitucional. Eugenio Zaffaroni comenzó a escribir sobre el tema, sobre una reforma constitucional que nos lleve, que nos saque de un sistema presidencialista y nos lleve a un sistema parlamentario. Yo fui a verlo y le pedí que nos explique con palabras simples para que todos lo entendamos. ¿Para qué le serviría a Argentina ir hacia un sistema parlamentario? Vamos a ver lo que dijo Zaffaroni. Juez Zaffaroni, buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, a ver, en el último mes, el tema de la posibilidad de que haya una reforma constitucional empezó a ponerse cada vez más fuerte en la agenda, ¿sí? Lo mencionan políticos del oficialismo y de la oposición, y usted fue uno de los primeros que habló de que haya una reforma constitucional, en este caso, en el caso de la propuesta suya, para pasar a un sistema parlamentario. Para aclararle un poco a la gente, ¿para qué serviría? Bueno, distingamos dos cosas. La discusión de los políticos, que es de los políticos, para eso lo votamos, son los representantes nuestros y son los que pueden decidir si hay o no una reforma constitucional y cuáles son los puntos de reforma constitucional. Eso es una cosa. Lo que yo vengo sosteniendo desde hace muchísimos años, hace 20 años más o menos, es la conveniencia de que en algún momento pasemos a un sistema parlamentario. Un sistema parlamentario es un sistema como el que rige en casi toda Europa, Alemania, Italia, Austria, España, Portugal, etcétera. Gran Bretaña, por supuesto, una monarquía constitucional, pero un sistema parlamentario, donde el gobierno, el ejecutivo surge del Parlamento, es decir, desde la mayoría parlamentaria constituye un poder ejecutivo, un gabinete con un jefe de gobierno. El presidente de la República es el jefe de Estado, pero no es el que gobierna, y se reserva una intervención en caso de crisis parlamentaria, es decir, en caso de crisis de gobierno, cuando hay que formar un nuevo gobierno, es el que convoca a los jefes de bloque y encarga o encomienda la formación del nuevo gobierno. El sistema parlamentario tiene sobre el sistema presidencialista la ventaja de que todo el sistema no depende de una persona, de la salud física y psíquica de una persona, sino que depende de un cuerpo. Tiene la ventaja, por otra parte, de que para gobernar hay que tener mayoría en el cuerpo, lo cual hay que hacer una alianza de mayoría. Normalmente todo tiende con un mínimo de coherencia ideológica que haya una alianza de centro-izquierda o una alianza de centro-derecha. Al tener esa mayoría le permite gobernar y no tener problemas, por ejemplo, como lo que tiene Obama en este momento. Exactamente, sí. Es decir, tiene mayoría en el Parlamento, puede sancionar leyes, tiene otros sistemas de controles, es cierto. Tiene un tribunal constitucional con un poder mucho más fuerte de control de constitucionalidad, pero las alianzas son claras, es decir, la gente las comprende porque son alianzas de gobernabilidad. Y tiende a formar dos alianzas, que a la larga tienden a ser dos fuerzas políticas de alguna manera, o estabilizar las fuerzas políticas, lo cual impide la atomización de partidos políticos. Nosotros tenemos un sistema presidencialista cuya lógica originaria es de mayoría y minoría, pero tenemos un sistema de cociente electoral, que es mucho más justo en cuanto a representación, sí es cierto, pero que tiende a la atomización. Facilita la atomización. Si yo tengo 100.000 votos propios porque en mi barrio me quiere todo el mundo, y no tengo por qué someterme a una disciplina de partido. Me presento con un nombre de ficción y bueno, me votan y soy diputado. Eso tiende a atomizar, ese es el problema. Cuando en realidad los partidos políticos son un elemento sustancial de la democracia. Ese es el grave problema. El sistema parlamentario necesariamente, porque algunos dicen para tener sistema parlamentario necesitamos partidos fuertes, es un poco el huevo la gallina, ¿no? El sistema parlamentario tiende a ser partidos fuertes. Si vamos a esperar tener los partidos fuertes con esto para llegar al sistema parlamentario, no vamos a funcionar. Claro, porque para formar gobierno hay que hacer una alianza y eso en sí concentra... A la larga, en la dos democracia cristiana italiana, la democracia cristiana alemana, que gobernaron muchos años, originariamente no eran un partido, eran dos o tres.
que después se coaligaron y fueron... y lo mismo el centro izquierda europeo, ¿no? Son varios que de alguna manera se van coaligando, ¿no? Es contrafáctico, pero ¿hubiera sido distinta la crisis del gobierno de la Rúa con un sistema parlamentario? Claro que hubiera sido distinta. ¿Qué salida tuvimos del gobierno de la Rúa? Una salida parlamentaria. Elegimos un ejecutivo parlamentario. Duhalde fue un presidente parlamentariamente electo. Mal hecho porque no teníamos una constitución parlamentaria, pero fue un gobierno parlamentario. Y si vemos las más de 20 crisis de sistemas presidencialistas en América Latina en los últimos 25 o 30 años, donde las crisis las produce la renuncia del presidente o la salida del presidente, bueno, la solución a esas crisis no fue buscar un hombre fuerte, fue una salida parlamentaria siempre, una salida institucional de carácter parlamentario. Entonces, si en la crisis buscamos la salida parlamentaria, ¿por qué no buscarla en la normalidad, no? Los norteamericanos que venían de Inglaterra reemplazaron al rey por un presidente y hicieron una especie de rey temporal, ¿no? De rey acotado en el tiempo. Y era el modelo que nos mostraron siempre, miren cómo funciona el sistema presidencialista. Sí, miren cómo está funcionando ahora. Obama pide un café y no se lo traen. Se necesita un gobierno fuerte. ¿Es fuerte un presidente con minoría en el Congreso? Sin mayoría parlamentaria, en un sistema presidencialista, o es más fuerte la señora Merkel en Alemania? Yo creo que es más fuerte la señora Merkel. Esta búsqueda de presidentes más fuertes, de instituciones más fuertes, ¿tiene que ver con la disputa que hay hoy en el mundo entre el poder económico, que está manejando en el caso de Europa, está nombrando primeros ministros y qué sé yo, y el poder político? ¿Se necesita reforzar el poder político? Obviamente sí, se necesita reforzar el poder político. Ahora, lo que está pasando en Europa es que hay gobiernos intervenidos directamente, económicamente. Bueno, primero tengamos en cuenta que hay un contexto de Unión Europea, hay un contexto económico que vincula, y segundo, tengamos en cuenta lo siguiente: por más que nosotros no vamos a poder tener nunca una situación de esa, por lo menos hoy no tenemos una estructura en la que estemos metidos, económica, de esa naturaleza, que nos obligue a una cosa así. Pero en segundo término, pensemos frente a una crisis económica grave, como es la de Italia, como es la de España, como es la de Grecia, no ha habido muertos. Es decir, lo están resolviendo mediante alianzas, mediante acuerdos. Un sistema constitucional que evite una crisis económica no vamos a tener nunca. Un sistema institucional que evite una crisis política tampoco. El problema, la cuestión no es eso. Crisis política han tenido todas las democracias del mundo, por muy asentadas que estén, por muy antiguas que sean. Lo que hay que prever en una constitución, a mi juicio, es que en los casos en que haya crisis, sea económica, sea política, la que sea, bueno, que podamos salir de la crisis en violencia, que podamos resolver la crisis por negociación. Ese es el asunto, que la crisis no se convierta de crisis política en crisis de sistema, como fue la salida de la Rúa. Claro. Fue una crisis de sistema. Bueno, los 3 presidentes que tuvimos en una semana, etcétera. Casi cuidado, en un sistema presidencialista eso es grave, eso pone el sistema en crisis. Lo que permite el sistema parlamentario es que, habiendo una crisis política, sea crisis política. Le cambio un poquito el tema. Hoy, en un par de horas, la presidenta va a hacer un anuncio sobre las Malvinas. Por lo menos el marco va a ser muy importante. Ustedes, los jueces de la Suprema Corte, están invitados por primera vez a un acto en la Casa Rosada. ¿Cómo está viendo esta disputa, por lo menos oral, entre Inglaterra y Argentina por las islas? Bueno, me parece que es un negativo del 82, ¿no? En el 82 la dictadura argentina, que no podía salir de los problemas que se había creado y de la trampa económica en que se había metido, agita una bandera de soberanía nacional, etcétera, y hace la locura que hicieron en aquel momento. Hoy creo que son los ingleses los que tienen problemas que disimular de alguna manera y están
están mandándonos los barcos y el príncipe y un submarino y no sé qué, y nosotros lo miramos, ¿no? ¿Qué les pasa a estos locos? Bueno, efectivamente, me parece que por eso me parece que es el reverso de lo que sucedió, de aquella desgraciada situación del 82, ¿no? Zaffaroni, le agradezco mucho. No, al contrario, muchísimas gracias.